Buenos días, mi querido y amados hermanos. Un placer saludarle en el nombre del Señor. Quiero invitarlos en este momento para que podamos estar atentos a la palabra, reavivados por su palabra. En el capítulo 2 del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero leer dos textos de este capítulo y comentar brevemente algo de importancia y relevancia en el estudio de este capítulo. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y quiero leer el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. El capítulo 2 de Gálatas es un capítulo sumamente interesante, cargado de emociones, pero también de cierta tradición, y nos presenta cambios. Aquí el apóstol Pablo se presenta como un predicador a los gentiles. Él había sido elegido por el Señor como predicador a los gentiles, y él dice que Cefas, o sea Pedro, que él le dice Cefas para referirse que es una autoridad. Pedro era una autoridad para los que estaban trabajando con los judíos. Porque Pedro era judío, Pablo también era judío de nacimiento. Sin embargo, a él le había sido dado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. A los gentiles no se le obligaba ni se le exigía, la iglesia no le exigía que fueran circuncidados. Ahora, los judíos, fariseos, escribas, saduceos, sí le mostraban y le decían y le exigían que si ellos querían ser salvos, tenían que ser judíos. Tenían que convertirse al judaísmo si querían ser salvos. Sin embargo, mi querido y amados hermanos, Pablo le dice que no. Y aquí aparece una disimulación a lo que Pablo le llama hipocresía. Porque Cefas, Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, se mezclaba con ellos, y cuando llegaban los judíos se retraía. O sea, estamos hablando en el contexto de la iglesia. Cuando llegaban los judíos cristianos, por así decir, Pedro se mezclaba con estos y no se mezclaba con los gentiles. Y cuando no habían cristianos judíos entre ellos, pues se mezclaba con los gentiles, comía con ellos y todo lo demás. Entonces el apóstol Pablo lo reprende y le dice: eso que tú haces no está bien, es una hipocresía, transmitir una idea de lo que no eres. Y entonces le dice: nosotros no somos gentiles que nacieron en pecado, en el aspecto natural así. Sin embargo, tú y yo nacimos en el judaísmo, pero Dios no le ha exigido a ellos que se circunciden. La circuncisión, le dice el apóstol, tiene que ver más con otro aspecto, y Dios no nos ha exigido a nosotros que le impongamos esto a los gentiles. En la iglesia, aún hoy por hoy, ocurren controversias por ideas que no son relevantes para la salvación. Es bueno que cada uno de nosotros recuerde siempre que la salvación es de Jehová. Él es el que salva, y nosotros no estamos llamados a querer imponerle nada a nadie que no sea una regla de salvación. Nosotros no estamos para imponerle a nadie nada que Dios no le haya impuesto. Siempre debemos tener esto presente, que la salvación es de Jehová. Como líderes de la iglesia, lo que nos toca dirigir
debemos ser íntegros y transparentes. Debemos buscar no triangular. Cuando un hermano viene a contarnos algo negativo de otro hermano, debemos buscar la forma de juntarnos con los dos en disputa para hacer que se reconcilien y allí se paralice el chisme, el problema. Parece drástico que el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro, líder de la iglesia, así de forma tan directa. Pero allí mismo estoy casi seguro que el apóstol, por el poder del Espíritu Santo, el problema se solucionó. Ya Pedro empezó a actuar y a andar como debía, sin actuar con hipocresía. También, a la vez, esto no es una justificación para que nosotros seamos drásticos y toscos al hablarle a los demás. No a todo el mundo se le habla de la misma forma. Recuerdan ustedes que dice Salomón: el que al necio sabe responder, como tal le hace parecer. El que al necio no responde, como tal no pasa. Pero también es bueno entender que Jesús, cada vez que iba a reprender a alguien, lo decía con lágrimas en la voz. Nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, debemos ser drásticos con nuestras malezas, los males que tenemos en nosotros, pero tenemos que ser pacientes con los defectos que tienen los demás. Jesús a Nicodemo le dijo: tienes que nacer de nuevo. Fue directo con él, pero con la mujer samaritana no fue tan directo, sino que empezó un diálogo hasta que llegó a profundizar más en la conversación y después le hizo el llamado. De igual forma, las reacciones de ambos fue diferente, y yo no diría que fue por el método, sino porque el maestro de maestro sabía cómo hacerlo, vivía conectado de su Padre para poder transmitir la verdad a los demás, la verdad que el Espíritu Santo le revelaba que hablara. Mi querido y amados hermanos, quiero invitarlos para que estén atentos, reavivados por la palabra de Dios durante esta semana en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy, Gálatas capítulo 2. Les invito para que se suscriban y compartan con otras personas este mensaje de salvación. Te invito para que oremos. Dios bueno y Padre, gracias por tu palabra. Bendice a cada persona que la escuche y que tu palabra no vuelva vacía. Ayúdanos a estar siempre reconciliados contigo, renovados por tu palabra, y que podamos compartir tu conocimiento con otras personas. Gracias en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones.